Hola a todos, aficionados del Unión Deportivo Las Palmas, soy el abonado amarillo y después de unos días les traigo la opinión del partido contra el Leganés. Para el que no se haya enterado, conseguimos hacernos con los 3 puntos allí en Butarque, después de no sé si eran 15 o 20 años que no ganábamos en ese campo, y yo tuve la suerte de ir como visitante allí a Madrid y verlo en persona, este hecho que al final se podría catalogar como histórico. Una primera parte en la que el Leganés salió imponiendo su juego con una presión bastante buena. Nosotros, sobre todo el centro del campo, no dábamos pie con bola, entraban bastante bien por las bandas y tuvieron unas cuantas jugadas para adelantarse, un gol inclusive anulado. No, creo que no era fuera de juego por el jugador que remató en sí, sino por otro que participa en la jugada. La verdad que no he visto de vuelta el resumen. Y por suerte, después en la segunda parte se ve que, esto dicho por varios de los jugadores de Las Palmas, el míster dio un poco una charla no tanto motivadora, sino más bien una bronca. Hizo un cambio inminente metiendo a Jonathan Viera por Iván Gil ya desde la salida en la segunda parte. Y ahí las tornas se cambiaron. Las Palmas empezó a encontrar más el balón, empezamos a estar más cómodos, generando más. Y llegó el gol de manos de Ale García, que se vuelve a estrenar con Las Palmas, tercer gol en todas estas jornadas, asistencia de Manu Fuster, que tampoco estaba haciendo el gran partido, pero fíjense, entre ellos dos solitos, pues consiguen ponernos por delante en un encuentro que no lo estábamos mereciendo hasta ese punto, ¿vale? Luego, más tarde, acaba expulsado un jugador del Leganés, por lo tanto, más de cara se nos pone el partido y Las Palmas supo leer muy bien cómo estaba el encuentro en ese momento. Calmamos la bola, tanto Enzo como Amatucci, que se nota mucho Amatucci, y el propio Jonathan Viera, dieron tranquilidad al juego, dieron esa pausa que hacía falta. Aún así seguimos haciendo daño, alguna contra hubo. Entró, por cierto, Gese, que llegó a tenerla para marcar inclusive, pero no se pudo dar. Hubo un gol de Lukovic que era fuera de juego previo por parte de Marvin, o sea, que acabamos con más credenciales de que las que empezamos. Y el Leganés, pues hombre, fruto un poco de la desesperación, el querer empatar y tal, pues a veces te salen las cosas y a veces no, se fueron un poco perdiendo en el partido, encima teniendo a uno menos. Así que victoria muy importante fuera de casa, sobre todo teniendo en cuenta los partidos que se nos vienen, ¿no? Entonces, como once inicial, hubo algún que otro cambio por una baja de última hora. La portería teníamos a Dean Corcas, lateral derecho Marvin, lateral izquierdo Mika Mármol, que entró en esa posición por Enrique Clemente, que al parecer ni llegó a viajar con el equipo por temas de lesión. No sabemos exactamente qué tiene. Bueno, igual llegó a viajar a Madrid, ahora no estoy seguro, pero sé que no entró ahí en los planes, como ven, ni siquiera está en los sustitutos. Y luego la dupla de centrales, por lo tanto, la convocaron pues Alex Suárez y Sergio Barcia. Volvía Alex Suárez después de mucho tiempo ahí con el brazalete de capitán. Había participado ya esta temporada, pero desde el banquillo. En el centro del campo teníamos a Iván Gil, acompañado de Enzo y del italiano Amatucci, y ya un poco más arriba, pues a Manu Fuster con Ale García y Lukovic, más o menos lo que hemos estado viendo últimamente. Como cambio, se los dije antes, Jonathan Viera entró nada más empezar la segunda parte por Iván Gil, que no se encontró con su juego. Más tarde, Jesse por Lukovic en el minuto 70 y ya al final del encuentro entraron Cedeño, Cristian Gutiérrez y Juan Herzog por Enzo Loyo Dice, Ale García y Alex Suárez. De los suplentes estos últimos ya les adelanto que no voy a hablar mucho. Creo que los tres cumplieron en sus funciones, pero como no pudieron exhibirse tantos minutos como el resto, pues no le voy a dar una nota. A Cedeño lo vi mucho más pausado y mejor. A Cristian, honestamente, no lo vi tanto. Es verdad que él está jugando por la otra parte del estadio. Yo estaba bastante abajo en las gradas, entonces es más difícil que cuando lo ves por la tele. Y por último, Juan Herzog, los balones que tuvo que luchar por arriba lo ganó todos. Así que en esos minutos de descuento que estás un poco ahí sufriendo, no le puedo pedir más al chaval. O sea, no que quisiera nada mal. Nada, empezando con las notitas, obviamente van a estar menos infladas de lo que cabría esperar de una victoria, ¿vale? Porque quieran o no, esa primera parte en la que no hicimos absolutamente nada, pues lastra un poco, pero aún así no son malas las notas, ¿vale? De forma general. Dean Corcas le coloco un 7, creo que hizo paradas de muchísimo mérito, apareció cuando tenía que hacerlo y sacando el balón así por las bandas, buscando el hombre libre, tampoco me pareció que lo hiciera mal. Sí falla un poco a lo mejor en los pases en largo, pero creo que también es un poco de mérito de Lukovic que no supo imponerse a los defensas rivales, no tanto culpa de la precisión o intención de Dean Corcas. Es un buen partido del hombre. Luego Marvin le coloco un 6,5, eso, le lastra un poquito a lo mejor la primera parte, pero sí me gustó mucho su partido
porque siempre estaba libre, lo noté como con más valentía a la hora de pedir el balón, tuvo algún que otro ataque ofensivo, en defensa no lo hizo mal del todo, aunque sí recuerdo una jugada en la que es un poco despropósito y se va muy bien de él, y ahí casi que llega un gol del Leganés. Entonces, por esas cosas le resto, también por la amarilla que le echaron, pero de todas maneras no me parece partido para nada para suspenderle ni por el estilo, y más o menos pues estuvo a la altura de la situación. Es un 6,5, un poco más modesto para Marvin, que oye, me está gustando su temporada hasta ahora. Luego con los centrales, a Sergio Barcia le coloco un 7,5. Creo que fue de lo mejor de la defensa, estuvo muy atento todo el rato, dio bastantes soluciones en cuanto a la salida de balón, no le vi ningún fallo así flagrante. Por parte de Alex Suárez lo mismo, también me gustó, muy correcto, incluso con balones en largo, de cabeza las ganaba todas a pesar de ser más pequeñito que los delanteros rivales, pero siento que Sergio Barcia hizo un poco más de líder, por así decirlo, entonces ahí les distingo y pues le pongo un 0,5 más a Sergio. De todas maneras, creo que muy meritorio el partido de Alex. A mí, saben que esta temporada pues no confiaba mucho en él y oye, en estos 90 minutos que jugó, no puedo tener ninguna queja hacia su persona. Recuerda más a ese Alex Suárez de principios de ese ascenso a primera y ojalá que vuelva de esa forma porque va a ser un efectivo, vamos, no imprescindible, pero sí a tener en cuenta en el banquillo por si llegara a pasar algo, que esperemos que no, a nuestra doble central titular. Y ya por último, pasando con Mika Mármol, le coloco un 5. Se nota que en el lateral izquierdo pues pierde facultades y no es su mejor posición. Entraron bastante por su banda, pero luego en el resto de cosas que suele hacer bien, como eso, la salida de balón que llevo mencionando, volviendo para atrás y tal, pues estuvo correcto. Así que no hay argumentos para mí, suficientes como para suspenderlo, pero le doy el aprobado justo. Nada más para Mika Mármol, que oye, sabemos que al final está jugando fuera de su sitio. Luego en el centro del campo, Amaduchi. Fíjense que yo pensaba que no iba a notar tanto su aporte por verlo en el estadio, porque en el sitio en el que estoy yo aquí en Gran Canaria se ve todo desde arriba y bastante bien, pero allí en Butarque me tocó un asiento pues bastante cerca, que estaba bien, pero hay muchas cosas que te pierdes, sobre todo lo que estaba en la banda contraria. Sin embargo, aún así se consigue ver la horda Matucci. Obviamente en el primer tiempo no fue tan buena porque el centro del campo estaba desconectado, pero en la segunda sí daba muchísima facilidad al equipo para jugar y para tranquilizar el balón. Algún que otro pase así adelante, en labores defensivas bien, en la presión. Vamos, lo que está haciendo Matucci siempre. Así que una buena nota para él, un 7,5. Luego pasamos con Enzo, lo mismo, en la primera parte yo creo que faltó un pisco más. Igual por su menor aportación defensiva también estábamos teniendo más problemas, pero sí me gustaba cómo se envalentonaba hacia adelante y acababa siempre o bueno, sí, prosiguiendo con la jugada y llegando a las palmas más arriba, o conseguía arrancar una falta y ponernos en una situación pues más favorable. Por lo tanto, creo que es un buen partido el que hizo el francés, sobre todo también cuando entró Viera, sí pudieron conectar muchísimo más y lo vi más atrevido y pidiendo más el balón. Supongo que le da cierta confianza al final, la veteranía del Capi. Y entonces acabó su partido mucho mejor que como lo había empezado. Un 7 para él, creo que es una nota justa. Y honestamente fue de los que más me gustó en cuanto a los recursos que sacó para eso, para evitar a los rivales y provocar las faltas. Y creo que ya terminando el centro del campo así titular, Ivan Gil, pues bueno, fue cambiado en el descanso. Los primeros 45 minutos del equipo no fueron buenos, como he dicho ya 1000 veces en este vídeo, por lo tanto es muy difícil ponerle una buena nota. Apareció muy poquito. Lo único que le recuerdo así fue un pase al hueco a Lukovic que cortó muy bien la defensa, que si no hubiera sido por eso, yo creo que era jugada de gol. O sea, de estas de tener muy buena visión. No deja al final de tener esa calidad, pero por lo demás sus aportes no fueron tan buenos, no estuvo muy acertado y creo que no le puedo aprobar, así que un 4 para él. Luego, en cuanto a la delantera, Manu Fuster le pongo un 7. A priori no estaba haciendo el gran partido, pero esa asistencia que al final nos acaba dando el gol, muy bien vista por su parte, pues le suma muchísimos puntos, está claro. Y acabó, al igual que el resto del equipo, muchísimo mejor que al principio. Así que yo creo que un 7 es una nota justa para él. Poco a poco parece que está relamiéndose las heridas y yendo a mejor, pero yo no me termino de fiar, le exijo más y tiene que tener una versión
mucho más a la altura de la que están mostrando. Luego Lukovic, le pongo un 3,5 al final. Bueno, lo mencioné antes también. Todos esos balones que intentamos sacar por arriba por esa gran presión del Leganés, pues a diferencia de otros partidos que sí lo hacía bien, en este no supo imponerse a los defensas rivales. Muchísimas jugadas estuvo en fuera de juego y no entiendo exactamente el por qué. Por ejemplo, la de Marvin, pues no es culpa suya. O alguna que otra de un pase así en extremis, que es algo más justito, pero había jugadas bastante regulares y normales que no había esa necesidad tanta de anticipación y que seguía aún así el tío fuera de juego. Entonces al final las pocas oportunidades que estábamos teniendo al principio las lastraba un poco y devolvía todo el rato el balón al Leganés. Aún así yo no le voy a criticar por su compromiso, no lo veo así de cabeza baja como por ejemplo si hacía Soricaba cuando no le salían las cosas. Pero no me da, por supuestísimo, para aprobarlo un 3,5 para Lukovic. Que aún así creo que va a seguir siendo el delantero titular porque en el banquillo no son mejores. Ojalá que explote este chico, que por cierto resolvió bastante bien esa jugada del gol anulado. Y ya por último los titulares, pasamos con Ale García, le coloco un 8, otro gol para el canterano, otro partido en el que estuvo muy comprometido defensivamente y eso es algo de merecer. Perdió el balón en alguna que otra jugada intentando regatearse a los rivales. A mí es algo que me gusta en el sentido de que lo intenta y creo que es algo que le he criticado favorablemente, digamos, en otros vídeos. Pero al final del partido, cuando la cosa estaba tan tensa, me suena que soltó eso, intentó alguna floritura que no era el momento, ¿sabes? Como que siento que le falta decidir mejor cuándo debe atreverse a esas cosas y cuándo el partido está más bien para tocar con seguridad. Aún así, eso, el desparpajo yo nunca lo voy a criticar ni echar por los suelos. Lo aprecio al chico porque muchas jugadas llegan gracias a ese ímpetu que le mete y esperemos que siga en esta forma maravillosa Ale García. Ahora ya pasando con los cambios, Jonathan Viera para mí el MVP del partido. En su momento no tenía muy claro, honestamente, incluso hablándolo con mis familiares que fui a ver el partido, no sabíamos a quién poner de mejor jugador porque todos habían hecho su aportación de alguna manera u otra. Como que el equipo en conjunto mejoró todos a la vez y era difícil decidir, pero yo pensándolo más en frío, creo que Jonathan se merece pues el premio, entre comillas, de ser el mejor jugador nombrado de este encuentro. Al final, revoluciona el partido saliendo desde el descanso. Como decía, aportó muchísima pausa, también estuvo atento en las contras. No vi que, es que creo que casi que no falló ni un pase, que es lo que necesitas cuando el otro equipo está con el agua hasta el cuello y quiere de todas las maneras hacerte daño e intentar empatar el partido. Así que de muchísimo mérito, ya se le nota un poco más, vamos a decir, avispado, con más ritmo, poquito a poco, a medida que ha ido cogiendo minutos. Y esperemos, por favor, que no se lesione, que no se lastre este progreso, porque está claro que este rol que está cumpliendo de revulsivo nos viene que de perlas, por ejemplo, para este tipo de partidos. Y luego ese creo que es el último que vamos a valorar, le coloco un 2. Un poco lo que pasaba con Viera en las primeras jornadas, todavía le falta coger ese ritmo competitivo. Encima tuvo esa jugada que podría haber sido fácilmente el 2-0 y vamos, me caigo yo ahí del estadio viendo cómo ese marca el gol de la tranquilidad, pero no lo acabó dando. Hubo una carrera, es verdad, que sí se impuso al defensa rival, pero al final el otro chico pues llevaba todo el rato teniendo minutos, entonces estaría más fatigado. Pero por lo demás, falta más de GC, no le puedo aprobar, lo siento mucho. Alguno que habrá por ahí más fan de él tal vez quisiera que más que sea lo apruebe justito, pero no, hay que pedirle un poquito más, tiene que seguir entrenando y, oye, parece que al menos está ganándose la confianza del míster para que cuente con él en los últimos minutos. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Como siempre, como hago esto después de varios días desde que se da el partido, hay muchas cosas de las que no me olvido, que no habré mencionado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más o menos mis pensamientos generales los tienen aquí. Creo que hay que reconocer mucho la labor de Luis García. Muchos de los jugadores reconocieron que esa charla que les dio en el descanso, media bronca, surtió efecto, les pidió más personalidad, sobre todo en este campo, contra este equipo.
y que confiaran en ellos mismos y que creyeran en el compañero, y creo que todo eso se reflejó en el cambio. Lo vi acertado con el cambio de Viera, no me pareció malo tampoco el de GC, teniendo en cuenta encima que Milos estaba con amarilla. Los últimos tres llegan tarde, pero a la vez no, porque piensen que hubo como 10 minutos de añadido y al final pues pones piernas frescas en ese momento en el que el otro equipo con uno menos ya está muchísimo más cansado que tú y te haces con el control total de todas las maneras. Así que leyó muy bien el partido, tiene bastante mérito él en la victoria, por supuesto, y creo que está callando alguna que otra boca en la afición. Afición que, por cierto, estuvo de lujo, la afición de Las Palmas en el Estadio Leganés. Yo sé que nosotros tenemos muy buena fama cuando somos visitantes, pero esta primera vez que la he vivido en persona, la puedo, vamos, firmar y quedarme maravillado con cómo no parábamos de animar. Solo se escuchaban las voces de la Unión Deportiva, muy pocas veces se impuso el Leganés en la parte de afición y al final, quieran o no, eso da un empujoncito en el campo. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, denme sus opiniones por supuesto en los comentarios de los jugadores, del partido, del entrenador y nos vemos en el próximo. ¡Arriba de ello!